Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Andy Aguilera y esto es Que Alguien Me Diga el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy incómodo y de un invitado que se pudiese decir es invisible, pero trae mucho equipaje pesado. Tan pesado que te va a dejar como una dorsalgia que tengo en este momento y tan molesto como un invitado de la película El fotógrafo, no sé si la viste por ahí en el año 2000. Un invitado invisible, pero que en el mundo humano, en el mundo real, tiene nombre y apellido y se llama el síndrome del impostor. Pero a mí misma, por supuesto que no estás loca. La doctora te dijo, es normal, no te pasa solamente a ti. Que alguien me diga. Esta es una producción de Wow Film, tus aliados en fotografía y video para emprendimientos, eventos sociales y corporativos. Síguelos en @wowfilms.cl. Conecta y disfruta momentos especiales y de bienestar con tu mascota. Conoce los beneficios de los juguetes cognitivos de @howtoys. El síndrome del impostor es un invitado que no se anuncia antes de llegar. Ese no te llama, no te envía un WhatsApp, no te agenda la reunión vía online, no. Este es un invitado que, a diferencia del síndrome premenstrual, que hace más show que Beyoncé para llegar, se instala, compra lavadora, compra microondas, compra refrigerador, con una cama king size y tú no te das cuenta de que se aprovechó de toda tu mente, departamento y tu hogar. El síndrome del impostor es esa persona que de repente llega a tu mente con muchos pensamientos, haciendo ruido, diciendo yo nada más vengo a ver y se termina comprando toda una tienda. Pero ¿qué dicen los expertos sobre el síndrome del impostor? Porque ellos son los que saben, esa es la gente, que lo estudió y yo solo aquí me dedico a cuestionarlo todo y compartir nuestros dramas y experiencias sin duda alguna. Yo te leo y bueno, vamos a ver por acá lo que dice el National Institute of Health. El síndrome del impostor es un fenómeno de salud conductual que se describe como la inseguridad del intelecto, las habilidades o los logros de personas con alto rendimiento. Estas personas no pueden internalizar su éxito y posteriormente experimentan sentimientos generalizados de inseguridad, de ansiedad, por supuesto, me pasa, de depresión o temor a ser desenmascaradas, entre comillas, como un fraude en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, a pesar de que la evidencia sea súper objetiva, diga lo contrario y que obviamente verifique que esta persona es real, que es lo que dice ser, que es buena en lo que hace, pero el síndrome del impostor tiene un posgrado. Es muy talentoso para hacerte creer todo lo contrario. El síndrome del impostor, también comúnmente llamado fenómeno del impostor o síndrome del fraude, fue descrito por primera vez en el año 1978 por Suzanne Imes, que también tiene un posgrado, por cierto, y la doctora Pauline Rose Clance, como una observación inicial, escuchen bien, nada más y nada menos, que entre mujeres exitosas y otros grupos marginados. Mujeres exitosas, como tú y como yo, que no nos cabe más nada en la lista de cosas por lograr, cosas que hacer en el día a día, y aún así el síndrome de impostor nos dice que no hacemos lo suficiente. Aún así creemos que pudiéramos hacerlo mejor o que alguien lo hace mejor. Pero yo como te decía, yo veo este síndrome como el espectro del fotógrafo. El fotógrafo o el shooter es una película que vi estando en el liceo, cuando estaba como en octavo grado. Y fue muy gracioso porque yo estudiaba en un colegio católico, no de monjas, pero sí era católico. Y ustedes saben que cuando la promoción está a punto de graduarse, hace como muchas actividades para recaudar fondos, y ellos estaban haciendo como un cine escolar. Pasaban de sala en sala, poniendo DVDs, así VHS, DVDs con películas aprobadas obviamente por coordinación y los profesores. Y a nosotros nos tocaba ver una película adolescente ahí super X, pero nosotros llevamos junto con ellos, muy escondidos, El fotógrafo. Esto es una película que se publicó en el año 2004, la verdad, y bueno, es una historia de suspenso y terror, y nosotros la poníamos ahí, venía alguien por el pasillo y de repente cambiábamos la cuestión y hacíamos que estábamos viendo la otra película. No sé qué era más estresante, si la historia de la película o el estrés y la preocupación de que nos descubrieran. Pero lo cierto es que esta película, El fotógrafo, trata la historia de un fotógrafo y su novia que van en un automóvil, accidentalmente atropellan a una persona, y ellos, deciden seguir con su vida de lo más normal, deciden regresar a su hogar y a su quehacer cotidiano en Bangkok, y sin embargo, ahí es cuando la cosa se pone interesante, algunos fenómenos sin explicación
empiezan a convertir su día a día y su vida en una pesadilla constante. Si tú no has visto esta película, yo no te la voy a contar completa, pero vas a entender el peso del que te estoy hablando, ese peso que muchas veces se siente al llevar al impostor o a tus dudas y temores al hombro. Te dejo ese dato por ahí para que la vayas buscando y entiendas más o menos la referencia que te estoy dando, pero si ya la viste, coméntame qué te pareció o qué anécdotas tienes de ese entonces. Lo cierto es que nosotros, y digo ese entonces, porque me imagino que tú y yo tenemos mucho más en común que los gustos musicales o que las crisis o que la migración. Yo sé que también tenemos en común más o menos la edad. Los millennials, los treintañeros, los cuarentones, tenemos una suscripción premium, un pack premium para este tipo de fantasmas, este tipo de síndrome. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos hacen compararnos 24/7. Tenemos esa presión constante de saber qué está haciendo el otro, preguntarnos por qué nosotros no logramos tener el éxito que tiene esa persona o lo que aparenta esa persona, porque debemos recordar que las redes sociales es solamente un porcentaje, una pequeña ventana del día de esa persona que nosotros estamos siguiendo y capaz y ni es algo real. Puede que esté compartiendo un momento de su vida o capaz esté haciendo la mega producción, porque hay gente que se dedica a eso, hay gente que vive de eso, de la apariencia, para demostrarte que tienen algo u otra cosa. Y tenemos esa presión de llegar antes de los 30. ¿Llegar a dónde? ¿Llegar a qué? ¿Cómo llego yo allí? Nadie nos dijo eso, nadie nos preparó, pero siguen presionándonos para ser unas personas exitosas, aparentemente, con carro, con casa, con hijos, con esposa, con esposo, según lo que tú estés buscando en la vida, con el trabajo soñado, con el sueldo, con el que mantiene a su mamá y a su papá. Y la verdad es que todos estamos fracasando en esa misión porque es una misión prácticamente imposible, sobre todo si consideramos que actualmente nos enfrentamos a un mercado laboral que parece Mario Bros con Bowser, en cada nivel. O sea, una vaina que no hay manera. O sea, además del ambiente hostil en lo laboral, está lo difícil que es encontrar trabajo, y por eso cada vez más hay mujeres emprendedoras, familias emprendedoras, porque o te reinventas o mueres en el intento. Y hoy quiero contarte, hablando de esos intentos, de 3 momentos claves en los que el impostor, el desgraciado del impostor, intentó sabotearme, y bueno, en ese intento se graduó con honores, debo admitir. Una de esas veces en el que el síndrome de impostor me acompañó sin invitación fue en la reunión soñada. Estuve a punto de tener a uno de los más grandes clientes de mi historia o de mi carrera profesional, una marca reconocida no solamente en Chile, sino a nivel global, no solamente en Latinoamérica. Y bueno, yo tenía perfecto la propuesta, la cosa, fui a la oficina y de repente me senté y no le estaba prestando mucha atención a lo que me decía este cliente, porque yo solamente me estaba autosaboteando, diciéndome, yo creo que no me vestí bien para esta ocasión, creo que estas zapatillas no están acorde, no están ad hoc a este ambiente, ojalá que no lo note, ojalá no me sienta o no me vea menos profesional por eso. Y el spoiler alert es que, mira, les encantó mi propuesta, mis zapatillas deportivas eran idénticas a iguales a todas las que... Perdón, esos son mis perros. Mis zapatillas eran igualitas a todos los que tenían el resto de los que trabajan en esa oficina. Y la verdad es como eso, es una pérdida constante de energía y de tiempo. No te hagas eso. Pero todo tiene su explicación. El impostor que me quedó de ese momento es por una mala experiencia precisamente laboral, en la que yo trabajaba en una oficina súper corporativa y yo invertí pues en vestuario para mi día a día, para ser toda una ejecutiva y verme mucho más presentable, pero aún así mi jefe me llamó la atención, y no personalmente, no sé qué hubiese sido más humillante, si que me citara personalmente a su oficina o me lo dijera, o que me haya enviado el mensaje a través de una compañera para ver si yo prefería usar uniforme o tal vez comprarme otro tipo de ropa porque según él no me veía bien. Me bajó terrible la autoestima, al punto de que hoy en día tengo esas vocecitas aún en la mente. Pero no era mi problema, el problema era él. Yo me vestía bien, ahora lo entiendo, pero en su momento me afectó. Otro momento en el que el síndrome de impostor me atacó y me tumbó fue el momento de grabar el primer episodio de este podcast. Porque yo estaba ahí con el micrófono, con mi diario, con todo lo que había escrito, con ese desahogo, con la necesidad de hablar con alguien, con esas ganas de conectar, de ayudar a través de lo que yo estaba viviendo. Y de repente dije, no, pero ¿por qué? ¿Quién te va a escuchar?
¿Para qué vas a compartir eso? La gente va a decir que estás loca y vas a empezar a hacer el ridículo. Y miren, ni siquiera tienes tiempo. Y es muy, muy gracioso eso porque no sé si ustedes lo saben, pero yo soy productora de visual. Entonces me estaba saboteando a nivel tal que yo tenía todos los equipos profesionales para hacer algo digno y dije, no quiero grabar con cámara, voy a hacer esto solamente con audio porque no puedo más con esta presión. Y la verdad es que obviamente las cosas resultaron mejor de lo que pensaba porque cada vez somos más las personas que tenemos este lugar para ser nosotros mismos, para hablar con honestidad sin juzgar en la mayoría de las veces. Sí, el síndrome del impostor también ataca cuando tienes que darle el valor a lo que tú haces. Cuando le vas a poner un precio, cuando vas a hablar del tiempo que le dedicas a tu trabajo, el tiempo que le dedicas a otras personas. Y la verdad es que el impostor te va a decir todo lo contrario. El impostor te va a decir que no eres tan bueno. El impostor te va a decir que no te mereces ese sueldo. El impostor te va a decir que no pidas ese aumento. El impostor te va a decir que te quedes con esa pareja que no te hace tan feliz, pero no vas a encontrar nada mejor. Y no es así. Es simplemente el síndrome del impostor haciendo horas extras y cobrando un bono que pudiera ser tuyo. Entonces, ¿qué podemos hacer para soltar ese peso? ¿Qué podemos hacer para dejar llevar esa mochila tan pesada? Y yo creo que tenemos que aprender a decir que sí. Que decir sí aunque la inseguridad nos grite, decirle sí a las oportunidades, aunque creamos que entre comillas no estamos preparados, aunque no sepamos cómo lo vamos a lograr, pero tenemos que dar ese primer paso. También tenemos que aprender a reconocer nuestro valor, aprender a creernos el cuento. Yo creo que eso es como lo dicen muchas personas, a creernos el cuento sin perder la humildad. Porque en el camino habrá mucha gente, y digo en el camino, puede ser el camino cuando tú estás preparando tu carrera artística como actor de teatro, como músico, como emprendedor, como escritor. La gente cuando tú estás empezando como que, bueno, sí, ahí está él. Y hay muchas personas que te van a apoyar y muchos amigos que van a ser tus primeros fans. Y otros que ni te van a pescar, no te van a prestar atención. Y eso está bien, porque vas a identificar a quién le quieres hablar realmente. Y en ese proceso, cuando finalmente lo logras, obviamente tú dejas a personas a un lado o podas ese árbol, como dicen por allí, esas personas reaparecen porque les gusta pues recibir frutos cuando ni siquiera regaron la matica, como digo yo. Y ahí la gente dice, ay, pero es que perdió la humildad. Y no, la verdad es que no es así. No se trata de las personas que perdieron o no la humildad, en algunos casos. Se trata de las personas que realmente aprendieron cuánto valen. Porque la vida es así. Tenemos amigos buenos, amigos malos y otros que simplemente aparecen cuando necesitan algún favor de nuestra parte. Y por eso es que yo digo que el síndrome del impostor es así tal cual. O sea, si el síndrome del impostor fuera una persona, sería ese amigo que llega a tu casa sin avisar, se queda a dormir, critica tu decoración, se queja de que la clave del wifi no le sirve y antes de irse al otro día se lleva o se rompe, viene y rompe tu taza favorita o tu copa favorita o el vaso de cerveza favorito. Ahí se desapareció, se perdió. O peor, el síndrome del impostor, tú y yo que somos migrantes, pudiera ser ese amigo que recibes al emigrar. Le prestas tu casa, le compras una colchoneta o, bueno, en mejor de los casos, una cama, un sofá cama, le das tu apoyo emocional, le consigues trabajo, le ayudas a imprimir los currículos y, bueno, cuando por fin se va, empieza a hablar mal de ti y de tu comida y la poca plata que le prestaste, aunque todavía no te la ha pagado. Hay mucha gente, sí, y el síndrome de impostor va más o menos a eso, a ese tipo de personas. Y yo por eso a ellos les digo, gracias por venir, pero esta es mi zona libre de fantasma. Estas son mis reglas. Te pedí un Uber y ya está en camino. Porque tenemos que aprender a desarrollar ese poder. Y eso solamente nos lo da la experiencia, el haberlo vivido, el caer en ese hueco, pero por favor no tropezar 2 veces con la misma piedra. Tenemos que abrirnos a escuchar a otros y también aprender a ser más nobles con nosotros mismos. Y hablando de poderes y de nobleza, ustedes han notado lo que está haciendo DC Studios de DC Comics.
Con la nueva película de Superman dirigida por James Gunn, yo siento, bueno, no siento yo, la crítica, todo el mundo lo ha dicho, que pareciera que se hubiesen quitado, DC se hubiese quitado el síndrome del impostor que cargaban encima desde hace mucho rato. Porque por años parecía que esta marca estaba tratando de copiar fórmulas ajenas o pedir permiso para ser relevantes. O sea, constantemente, para nadie es un secreto, la competencia que existe con Marvel Studios. Pero yo creo que cada marca y cada historia que comparten en sus películas y en sus cómics y producciones tienen identidades totalmente diferentes, esencias totalmente diferentes. Quizá hay muchas personas que no se identifican, que no terminan de enganchar con las historias de DC Comics y por eso, por muchos años se ha creído que no han logrado el éxito. Pero la verdad es que somos dos públicos totalmente diferentes. Ahora yo creo que ellos están recuperando su relato, su estilo, su esencia y tienen una nueva etapa llena de luz. Porque veníamos de un periodo oscuro con Zack Snyder, para nada criticable porque yo soy muy fan de Snyder, pero no me uno a esa ola de gente como que se quedó estancada y está cerrada a lo nuevo y quiere regresar. Y bueno, sí, obviamente hay un poco de nostalgia por el universo que ya había sido creado con los actores, los personajes, pero estos nuevos héroes, estas nuevas figuras que estamos viendo y personajes que estamos viendo llenos de esperanza, con el corazón en la mano, esta gente que no necesita pedir perdón por sonreír o ayudar a los demás, es todo lo que está bien en el mundo. Esto es todo lo que necesitamos, es la buena vibra que nos hace falta para contagiar a nuevas generaciones que se conviertan en fanáticos y en seguidores de los superhéroes, de los cómics y de las películas, sea cual sea de Marvel, sea de Superman, sea de los Cuatro Fantásticos. En mi caso, te estoy hablando de Superman porque, bueno, soy una chica muy fan de DC Studios y esperaba con mucho anhelo esta película que no intenta hacer otra cosa que Superman. Un chico que, bueno, llegó sin permiso a un planeta tratando de huir de su mismo planeta en destrucción. Sus papás lo enviaron para allá para salvarle la vida y, bueno, en el camino descubre toda otra cuestión. No lo puedo spoiler porque es básicamente el plot twist de la película. Pero así es la vida de nosotros cuando migramos también, y por eso es que me gustó tanto. Y mucha gente se ve escandalizada de por qué lo quieren vender así, bueno, como un migrante. Es que simplemente lo es, y sin papeles. Él llegó y se metió, pasó sin permiso, y se quedó, y se buscó una identidad nueva, y eso es lo que hacemos nosotros cuando llegamos a nuestros 30, cuando llegamos a nuestros 40, tratar de encontrar una nueva identidad, algo que nos dé sentido, algo que nos guste, algo que nos mantenga vivos. Y en un mundo lleno de comparaciones y competencias, eso es un acto de valentía creativa, ser uno mismo, no dejar de ser buena persona. Y por eso es que me encanta esta película, me encanta el soundtrack, me encanta el mensaje que da, lo divertida, lo fresca que es, lo ligerita. Hay muchas personas que me dijeron, pero es que metieron muchas cosas juntas, muchos personajes de un solo tiro, no entendemos el origen. No te compliques. No, te lo digo yo que soy muy intensa, no todo tiene que ser explicado, no necesitas 3 horas de introducción para algo que simplemente funciona, algo que simplemente fluye. Y algo que, por supuesto, nace desde la necesidad de lo nuevo, pero también inspirado en mucha nostalgia. Y yo no sé si ustedes se han fijado que eso es lo que está pasando actualmente en el mercado y en el cine. En el mismo mes se estrenó Superman, luego vino Los Cuatro Fantásticos. Antes de Superman estuvo la nueva película de Jurassic World Rebirth, que la considero innecesaria, un gran casting, pero un poquito como que hasta cuándo. Sin embargo, cada vez que haga una película de dinosaurios voy a ir. Pero ahora te quiero recomendar y que vayas al cine con tus amigas, con tus amigos, a disfrutar el regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en Freaky Friday, la segunda edición de Freaky Friday, la película que nos enamoró y que nos hizo reír, esta historia adolescente que nos enganchó con Disney en los 2000, la trama que, bueno, respeta aún en esta nueva edición los caos divertidos de la historia original, pero que actualiza los roles y diálogos para las nuevas generaciones, por supuesto. Entonces, si hay algo que no nos cuadra, quizás es hora de entender que, bueno, esta película, si bien es muy nostálgica y vamos a ir porque nos encanta, no está hecha para nosotros. Pero
Lo que sí me encanta es la química intacta entre las protagonistas, su humor físico, los momentos emotivos, el soundtrack, por supuesto, que es un viaje muy pop punk y el pop rock de los 2000, perfecto para limpiar o manejar o recordar tus años en la escuela, recordar ese crush que tenías, que era el príncipe del salón y bueno, ahora está más o menos no tan agraciado como antes, por ejemplo, recordar tus buenos o tus malos ratos. Y también se agradece de esta producción estos cameos y guiños a la versión del 2003 para esos fan atentos como tú o como yo, que si eres muy fan, sabes que esta no es la segunda versión, sino la tercera, y cometí un error hace un rato contándote, porque bueno, ya este es un remake, como se dice en el cine, y es una muestra más de que o estamos todas en crisis, o o la ola de la nostalgia y este marketing de nostalgia va para rato. Así que si tú en este momento no te has animado a compartir lo que te gusta, a compartir tu proyecto o a iniciar algo porque alguien más ya lo hizo o tienes miedo de qué van a decir, fíjate en todos los refritos que están saliendo en música, en películas, en productos y date cuenta de que la vida es cíclica y quizás sea bueno retroceder, tomar elementos que te gusten de aquí y de allá para crear eso que te dice tu corazón. Y hablando de nostalgia y hablando de cine, si tienes la oportunidad de ir al cine este mes, yo te invito, y estás en Chile, a correr a las salas al ver El viaje de Chihiro. Esta joya de estudio Ghibli vuelve a la pantalla grande con la misma magia de siempre, una historia de crecimiento personal, valentía, autodescubrimiento, una obra maestra visualmente, una belleza como todas sus ilustraciones y animaciones, y un recordatorio de que a veces para encontrarnos tenemos que atravesar mundos extraños, retadores, e igual dejar atrás a nuestro impostor interno. Así que yo con esto no te quito más tiempo, te invito a que vayas buscando tu mejor look, llames a tu mejor amigo y te vayas al cine a ver cualquiera de estas tres películas. Pero antes de despedirme, como siempre, recordando que mi lenguaje de amor no solamente es compartir reflexiones, dramas, películas, sino también música, yo te invito a escuchar la nueva canción de Zapato 3 que se llama Corazón Fantasma y ya está disponible en streaming. Esta es la nueva canción, la nueva y esperada canción de Zapato 3 luego de muchísimos años de no producir nueva música, de no producir nuevos discos, de no entrar al estudio y que bueno, ya se entiende por qué no habían entrado al estudio después de tantos años, porque bueno, siempre en el proceso creativo hay muchas diferencias, dime y te direte, y bueno, esto terminó con la salida de su guitarrista Álvaro Segura, que luego vamos a hablar de lo que está preparando Álvaro, pero hoy te quiero hablar de esta canción Corazón Fantasma. Yo estoy muy de fantasma, de cosas, pero de verdad me pareció una muy bonita casualidad y me encantó la forma en la que están promocionando este tema, cómo lo lanzaron exclusivamente inicialmente en su página web para los verdaderos fans, con letras, con arte, una cosa exclusiva para que recordemos eso bonito de comprar el disco, de tener el librito con las canciones, con la letra. Yo de verdad espero que como lo han comentado en algunas entrevistas, esto vaya a físico, porque sé que está también regresando, por supuesto, el consumo de vinil, así que vamos a ver qué va a pasar con esta canción y con este próximo disco de la banda Zapato 3, que está por iniciar próximamente una gira global, y en palabras de su bajista y fundador, a quien admiro mucho, Fernando Batoni, Corazón Fantasma es una carta abierta a un amor que ya no está, pero que sigue allí habitando en la memoria y en el cuerpo. Habla del duelo emocional tras una ruptura, de esa etapa en la que seguimos sintiendo a alguien incluso cuando se ha ido. Es una mezcla de vulnerabilidad, de nostalgia y de aceptación. Y por eso yo hoy te dedico esa canción. Primero porque es una de mis bandas favoritas, porque estoy en tremendo despecho luego de la salida del guitarrista de esta banda, que junto con Fernando es la esencia, como quien dice, de esta agrupación, pero que simplemente en este momento de su vida necesita ir por un camino distinto, creativamente hablando, y se respeta, y también estaremos a la espera de lo que va a compartir. Pero te la dejo por eso, por esa nostalgia, por ese amor o ese dolor que tenemos allí en nuestro corazón, en esta búsqueda constante de quién soy hoy. Si este episodio te gustó,
compártelo, coméntalo o invítame un cafecito en buymeacoffee.com/Andy Aguilera. Está muy largo, no te compliques. Ve a mi Instagram y allí en el link lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque allí, además de estar espantando fantasmas juntos y recibiendo pues recomendaciones musicales o las notificaciones de los episodios, voy a compartir contigo, que te tomas un tiempo extra para apoyarme y conectar, contenido exclusivo. Así que no te quito más tiempo, como te dije, te invito a que refresques tu carpeta musical, tu carpeta cinematográfica. Por favor, coméntame qué te pareció este espacio, qué temas te gustaría que conversara, qué invitados te imaginas acá en que alguien me diga el podcast, y sígueme, hazme llegar cualquier duda a Andy Aguilera, mis redes sociales. Chao, chao.